Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un tema muy interesante porque, como ven, va a ser de una forma didáctica. Se da inicio a la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. 6 años más tarde, el 14 de agosto de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, como grandes triunfadores el eje de los aliados. A continuación vamos a ver cuáles fueron las causas, los motivos y los primeros protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Un tema muy interesante, chicos. Dentro de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver las causas. Existieron muchas causas para que se dé la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue lo que dejó la Primera Guerra Mundial. Dentro de ella tenemos el Tratado de Versalles, que se firmó en el año de 1919, teniendo como gran descontento a los alemanes. Nacen ideologías totalitaristas, tanto en Europa como en Italia y Alemania. Imperialismos que querían renacer otra vez, como era el alemán con Hitler, que quería otra vez realizar un tercer Reich, que era recuperar todo el imperio perdido que ellos tenían antes. Las crisis que dejaron toda la Primera Guerra Mundial, con todas las poblaciones que participaron, la guerra civil española y por último también todas las alianzas que surgieron para la Segunda Guerra Mundial. Entonces estas son las causas. Ahora vamos a ver sobre este tema muy interesante, que es el Tratado de Versalles de 1919. Fue el tratado que se firmó para dar fin a la Primera Guerra Mundial, en donde estuvieron 3 países involucrados: Alemania, que como todos nosotros sabemos fueron los perdedores; Italia, que ellos en cambio fueron los ganadores, junto con Japón. Entonces aquí tenemos los 3 países que fueron protagonistas de este Tratado de Versalles, que se firmó en 1919. Como ya les mencioné, Alemania fue la perdedora. Junto con ella también perdió en el campo de batalla y también perdió en el campo de parlamentario, perdió territorio. Todo esto acarreó muchos gastos económicos y de dinero, pero cada vez tenía mayor impulso el partido del nazismo. El nazismo nace en Alemania y era un partido totalitario. Después hablaremos sobre eso. Bueno, aquí tenemos Italia, fue la ganadora. Ganó tanto en el campo de batalla como en los tratados que se firmaron en el Tratado de Versalles. Ganó también territorio, cosa que Alemania lo perdió. Junto con ello también acarreó gastos, y dentro de la población italiana existía descontento y contento por todo lo que había sucedido, por toda la pérdida. Habían personas que estaban a favor y otras en contra, pero se dio el fin a la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en 1919, lo cual para los italianos fue también un placer, porque se dio el fin a la Primera Guerra Mundial, el fin a los gastos y todo lo que acarreaba eso. Japón. Hablar de Japón es hablar del imperialismo. El país de Japón fue ganadora, ganó territorios, y los japoneses estaban un poco descontentos porque ellos siempre buscaban tener el poder, buscaban recuperar el imperio que ellos tenían antes, y entonces eran un país que buscaba siempre tener más. Entonces tenemos Italia, Alemania y Japón, fueron los 3 protagonistas. Como ya los mencioné antes, vamos a